Buenas tardes. Hoy toca hablar de diabetes. Es la primera vez que vamos a tocar estos temas en tercer año por el cambio curricular. Así que vamos a experimentar con ustedes. Ahora, hablar de diabetes en tercero está bien, porque todos los pacientes tienen diabetes. Corresponde, creo. ¿No? Personalmente, no es que no me guste la diabetes, pero me cargan los pacientes diabéticos. Estoy sesgado porque vivo en el hospital donde todo diabético llega es porque se ha portado mal toda su vida, ¿cierto? Llega mal. Porque mi mamá es igual, así que ha sido una diabética difícil de controlar. ¿No? Pero bueno, ustedes médicos generales tienen que manejar la diabetes para que no me lleguen a mí al hospital. ¿Cierto? Bien. Entonces, la diabetes mellitus viene del concepto como griego de el agua pasa y que es dulce, como miel, ¿cierto? Porque los pacientes tenían poliuria, o sea, el agua pasaba, y por la glucosuria tenía un gusto más dulce. De ahí viene el concepto de diabetes mellitus, ¿ya? Y la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades o un síndrome, ¿ya? Caracterizados por trastornos del metabolismo de los hidratos de carbonos, en los cuales la glucosa es subutilizada como sustrato energético, o sea, ocupa otras cosas como sustrato energético, ¿ya? Y aparte existe una sobreproducción de esta ante la avidez de las células por glucosa mediante la gluconeogénesis o la glucogenólisis, que es de forma inapropiada, ¿ya? Entonces, esto genera un estado de hiperglicemia persistente en el tiempo, ¿ya? Y esta hiperglicemia persistente en el tiempo es la que genera el daño a largo plazo, ¿ya? Estos cuadros se asocian a una alteración en la secreción de insulina, ya sea relativa o absoluta de esta, o sea, puede no haber secreción de insulina, ¿ya? Y a grados variables de resistencia al efecto de la insulina en los tejidos periféricos, ¿ya? Eso es el concepto de diabetes mellitus. Ahora, vamos a saltarnos al tiro del diagnóstico, ¿no? Porque todas las diabetes se diagnostican igual, excepto la gestacional, que van a ver en quinto año, ¿no? Entonces, independiente del tipo de diabetes, esta es la única forma que tenemos actualmente validada por la ADA, aunque hay algunas otras organizaciones que han intentado tirar como un criterio diagnóstico nuevo que es en un tiempo intermedio en la carga de glucosa, pero esto es lo validado a nivel internacional, ¿ya? Y yo tengo 4 formas de diagnosticar diabetes, ¿ya? Uno es una hemoglobina glicosilada, ¿ya? Mayor o igual al 6,5% en un laboratorio validado y estandarizado, ¿ya? Hace varios años en Chile eso no existía, ahora la gran mayoría de los laboratorios están validados y estandarizados, así que no hay ningún problema, ¿ya? La otra es una glicemia en sangre venosa en ayuno, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ¿ya? Y el ayuno es una ingesta, o sea, sin ingesta por al menos unas 8 horas, ¿ya? La tercera es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que consiste en tomarte en menos de 15 minutos 75 gramos de glucosa anhidra, ¿ya? Y medir tu glicemia después de 2 horas, ¿cierto? ¿Ya? Y que el valor sea mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, ¿ya? Y la última forma es una glucemia en cualquier momento mayor o igual a 200 miligramos por decilitro en un paciente que tenga claros elementos clínicos sugerentes de hiperglicemia, que básicamente es que esté debutando con una crisis hiperglicémica como la cetocidosis o nivel osmolar, que vamos a ver en la siguiente clase, o que tenga los síntomas clásicos de hiperglicemia, que es polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, ¿ya? Ahora, en el escenario en donde no exista clara clínica sugerente de hiperglicemia, las pruebas tienen que ser confirmadas con una segunda prueba, ¿ya?
Entonces la única forma de diagnosticar diabetes con un solo examen es con el último criterio. Bien, ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Ya? Yo puedo tomar el mismo día dos de las muestras. Por ejemplo, yo podría hacer el mismo día la hemoglobina glicosilada y la glucosa en ayuno, y si me salen las dos positivas, yo tengo diabetes porque tengo las dos muestras distintas y se confirmó, ¿cierto? ¿Ya? O yo podría hacerme la PTGO y la hemoglobina glicosilada y si me salen las dos positivas yo tengo dos pruebas enteras. ¿Ya? Podría ser el mismo día. ¿Ya? El problema es cuando, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada y la glucosa en ayuno o la PTGO me salen discrepantes. Una sí y otra no. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que repetir la prueba que me salió positiva dentro de al menos unas 24 o 48 horas. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo junto la confirmación. ¿Ya? Y la idea de esto es como poder pesquisar la hiperglicemia persistente, ¿cierto? Que no sea un evento transitorio. ¿Ya? ¿Conocen alguna otra enfermedad que se asocie a hiperglicemia persistente? Síndrome de Cushing. Pero el Cushing da un tipo de diabetes, que es una diabetes tipo específica. Entonces muchas endocrinopatías que generan estos cuadros son diabetes tipo específica. ¿No? Entonces en general no hay otras causas de hiperglicemia persistente. La otra causa de hiperglicemia persistente es comida iatrogénica, nutrición parenteral, infusiones de suero glucosado, que pueden generar hiperglicemia persistente. Porque el principal diferencial de la diabetes mellitus es una hiperglicemia transitoria inducida por estrés, como un estrés fisiológico, como un paciente que está hospitalizado porque viene séptico, porque se activan las catecolaminas, el glucagón y la hormona del crecimiento en esos estados. Yo tengo hiperglicemia como respuesta fisiológica al estrés. Por ende, uno no hace diagnóstico de diabetes en el hospitalizado a menos que esté debutando con una crisis hiperglicémica, porque el solo hecho de estar hospitalizado tienes una dieta distinta y tienes un estrés distinto. Profe, yo glucagón. Generalmente no andan con tanta hiperglicemia persistente por la vida porque no es una secreción constante de glucagón, ¿ya? Es como por crisis, ¿ya? Generan rash, vasodilatación y aparte la hiperglicemia es como episodio, ¿ya? Entonces en sí es muy raro otra causa de hiperglicemia persistente en el tiempo, ¿ya? Bien, ahora, como se dan cuenta, tengo tres formas súper distintas de medir la glicemia. Una muestra aislada, una muestra que es bien común una forma de hacer diagnóstico en endocrinología es poner a prueba la respuesta del eje, que es el caso de la PTGO. Yo le doy una carga de glucosa y veo cómo el cuerpo lidia con esa carga de glucosa. Es como una prueba más funcional, ¿ya? Y aparte tengo la hemoglobina glicosilada que se basa en que un eritrocito vive alrededor de 120 días, ¿cierto? ¿Ya? Y cuando yo expongo proteínas a glucosa, se generan fenómenos de glucolización no enzimática. Como los tengo juntos, se van a pegar en algún momento de forma no enzimática, ¿ya? Entonces, si yo tengo algo que dura 120 días, dependiendo de qué porcentaje de ese algo está unido a glucosa, está glicolizado, yo puedo estimar los niveles de glucosa promedio de ese paciente dentro de esos 120 días. ¿Ya? Entonces, estoy midiendo al fin y al cabo cosas distintas, ¿ya? Y por ende tienen rendimientos distintos, ¿ya? Entonces, la PTGO es la prueba que diagnostica a más pacientes con diabetes o prediabetes, ¿ya? Pero es la más engorrosa, es la con más paso, es la con más insumo, entonces no es generalmente como la de entrada, ¿cierto? ¿Ya? La glucosa en ayuno y la hemoglobina glicosilada, obviamente que al ser solo una muestra, ¿ya? Son harto más prácticas. Y de hecho la hemoglobina glicosilada no requiere ayuno, podéis ir a hacértela a cualquier hora del día. Entonces lo hace más práctica aún, ¿cierto? Hay ventajas y desventajas, ¿ya? Pero la hemoglobina glicosilada es la prueba con menor sensibilidad, ¿ya? Porque es un promedio, a veces puedes andar alto, a veces puedes andar bajo y yo voy a tener un promedio al medio, ¿cierto? Si yo estuve expuesto a muchas hiperglicemias transitorias, el promedio igual va a estar quizás un poquito más alto, ¿ya? Aparte que, obviamente que esa hemoglobina glicosilada va a estar más influenciada por los últimos niveles de glucosa, por el recambio de los eritrocitos, ¿ya? Y también existen otros factores confundentes. Si yo tomo una muestra de glucosa en sangre
y no la transporto en el medio adecuado, a la temperatura adecuada inmediatamente al laboratorio, ¿qué van a hacer los eritrocitos y leucocitos que están en esa muestra de sangre? Van a consumir esa glucosa y va a estar falsamente más baja. Por ejemplo, yo también tengo temas de procesamiento de la muestra, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo hago un ayuno más prolongado, de más de 8 horas? Va a estar falseada. O si yo hice un ayuno de menos de 8 horas, va a estar falseada. O porque, pucha, me voy a ir a hacer exámenes, no voy a portar bien, y cambio mi dieta la semana antes de la fecha de los exámenes, y no como lo habitual, va a estar falseada, ¿ya? Entonces, o si justo estoy resfriado cuando me voy a hacer el examen, va a estar más elevada la glicemia, porque estoy pasando por un momento de estrés, ¿ya? Y en el caso de la hemoglobina glicosilada, pucha, cualquier cosa que altere la vida media del eritrocito me va a falsear el examen. Por ejemplo, si yo tengo una anemia de cualquier tipo, mi pool de hemoglobina está más bajo, ¿cierto? Por ende, a la misma cantidad de glucosa, el porcentaje de glucosación va a ser mayor. Entonces, las anemias tienden a subir la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Pero, por ejemplo, si la causa de mi anemia hace que el eritrocito se destruya más rápidamente, va a haber un recambio más rápido de eritrocitos, por ende, quizás la hemoglobina glicosilada va a salir más baja. O, en el caso contrario, si la causa de mi anemia hace que los pocos glóbulos que yo tenga vivan más tiempo, van a haber un nivel más alto, ¿ya? O si yo tengo una hemoglobina que viene fallada de fábrica, quizás no se va a glicolizar con la misma cinética química que una hemoglobina normal, ¿ya? Entonces hay varios factores confundentes, entonces hay que saber elegir cuál va a ser el mejor elemento clínico en el contexto que nos merita nuestro paciente, ¿ya? Pero todas las diabetes, excepto las gestacionales, se diagnostican de la misma manera. Una muestra con clínica como innegable, o al menos 2 muestras positivas en un paciente asintomático, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos tablitas, ¿ya? Que muestran la sensibilidad y especificidad, ¿ya? Respecto al gold estándar de referencia, que es la PTGO, ¿cierto? Porque es la prueba funcional, que es la que mejor rendimiento tiene, ¿ya? Respecto a la hemoglobina glicosilada, y fíjense que tiene una sensibilidad menor al 70%, o sea, no es tan buena. Si sale, es, ¿cierto? Pero si no sale, pues podría ser, ¿ya? Entonces, y la glicemia en ayuno, que es la que tiene sensibilidad más baja, porque depende mucho de las condiciones pre-toma, ¿cierto? ¿Ya? Pero si sale, generalmente tiene un buen rendimiento, ¿ya? Y ahí tenemos como la combinación de ambas, ¿ya? Que alcanzan especificidades bien altas, pues casi el 100%, ¿cierto? Cuando yo combino de forma como secuencial, ¿cierto? Una primero y después la otra, ¿ya? O de forma paralela en general, ¿ya? Y también los rendimientos para diagnosticar prediabetes, ¿ya? Entonces, tienen rendimiento distinto, ¿ya? Y en endocrino a veces las pruebas funcionales son las que tienen mejor rendimiento, como la PTG. ¿Ya? Acá tenemos una tabla, ¿ya? Que explica básicamente esto, cuáles son los factores como confundentes y las diferencias entre la toma de medir glicemia, ¿cierto? ¿Ya? Respecto a medir hemoglobina glicosilada, ¿ya? Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, como depende de algo que dura, comillas, 120 días, tiene muy poca variabilidad dentro de la misma persona si yo lo tomo en días distintos, ¿ya? En cambio, la glicemia sí tiene alta variabilidad dependiendo del momento del día en la cual yo lo pueda tomar. La glicemia sí está influenciada por la ingesta de alimentos, del estrés, enfermedad, el nivel de actividad física, pero en general no está afectada la hemoglobina glicosilada por eso. Entonces, obviamente, las pruebas tienen distintos rendimientos porque miden cosas distintas, que es lo que vimos en la clase como de exactitud y precisión, ¿cierto? Estoy midiendo cosas distintas. Bien. Entonces acá tenemos una tabla, ¿ya? Que nos enumera algunas condiciones que pueden falsamente bajar la glicemia o falsamente aumentarla, ¿cierto? Como bajarla, un procesamiento tardío, ¿ya? Un error de recolección o un error de manejo de la muestra, ¿ya? Y elevarla, un ayuno inadecuado, factores estresantes, enfermedades, ejercicio, algunos medicamentos, ¿ya? Y también lo que hablamos sobre todo de las anemias y algunos otros tipos de afecciones que pueden alterar la capacidad de unión enzimática de la glucosa a las proteínas, ¿ya?
esta unión no enzimática de la glucosa a las proteínas nos explica mucho del daño crónico de la diabetes que vamos a ver en la siguiente clase de la semana que viene, ¿no? Que es como de complicaciones de la diabetes. Bien. O sea, ya que hablamos como del diagnóstico de diabetes y los factores confundentes y las formas de medirla, ¿ya? Vamos a hablar al tiro de la forma de diagnosticar prediabetes. ¿Ya? Y la prediabetes, ¿ya? Es un estado como premórbido, ¿cierto? ¿Ya? Que es un espectro. Entonces, mientras tú más cercano al límite inferior tienes, menos riesgo de progresar a diabetes tienes, mientras más cercano al límite superior del rango, mayor riesgo de tener diabetes tienes, ¿cierto? ¿Ya? Y son formas de plantearte que tu paciente ya tiene una disglicemia, ya tiene un trastorno del metabolismo de la glicemia, pero que aún eventualmente no se va a exponer a un daño persistente, ¿ya? Y puede ser intervenido y te hace pesquisar pacientes de riesgo que meritan mayor ojito, ¿ya? Entonces, estos pacientes que cumplen criterios de prediabetes, donde yo solo requiero una muestra sugerente de esto, no requiero repetirla como para hablar de diabetes como tal, ¿ya? Requieren un control al menos al año, si es que han estado estables, o eventualmente un poco antes, si es que hay un cambio en la condición del paciente, para valorar la progresión a diabetes mellitus propiamente tal, ¿ya? Entonces sería una hemoglobina glicosilada sobre 5,7 y bajo los criterios diagnósticos de diabetes, que era 6,5, ¿cierto? ¿Ya? Una glicemia en ayuno sobre 100, pero menor a 126, 125, ¿cierto? Y la PTGO sobre 140, pero menor a 200, 199. ¿Ya? Esos son los criterios de prediabetes. Solo requiero una muestra para hablar de prediabetes, ¿ya? Entonces, cuando yo cumplo este criterio, hablamos de que el paciente tiene una glicemia alterada en ayunas, ese sería el concepto, y cuando yo tengo solo este criterio, tengo una intolerancia a la glucosa. ¿Ya? Ahí está el ingenierito. Bien. Bien. ¿Cómo se clasifica la diabetes? Esta tabla es horrible, pero no hay nunca una tabla más bonita para esta cosa, ¿ya? Yo sé que hace unos 2 meses salió publicado que podría haber quizá un quinto tipo de diabetes, ¿cierto? Pero no está validado internacionalmente, así que no está aquí puesta en esta tabla, ¿ya? Pero bueno, actualmente están validadas 4 tipos de diabetes mellitus, ¿ya? Muy ocurrentemente tenemos a la diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Que vamos a dedicar algunas pocas palabras, que en sí es una enfermedad autoinmune contra las células betas del páncreas, ¿ya? Entonces yo tengo destrucción de los islotes pancreáticos, por ende no tengo insulina, ¿ya? Y eso me lleva a la hiperglicemia, ¿ya? Tengo la diabetes mellitus tipo 2, que es la asociada a la resistencia a la insulina, ¿ya? Como elemento cardinal, y el deterioro progresivo de la capacidad de secreción de insulina por parte del páncreas, que es la diabetes más común y a la cual estamos todos acostumbrados, ¿ya? Tenemos a las diabetes mellitus de causa específica, ¿ya? Y dentro de las diabetes mellitus de causa específica tenemos a las diabetes con componente genético a nivel de alteraciones de la célula beta, que son las diabetes tipo MODY, ¿ya? Que es como se llaman maturity onset diabetes of the young, o sea, es como que a edad tardía se instaure, comillas, una diabetes que se comporta como un tipo 1, ¿ya? Pero no es por un fenómeno autoinmune, sino por alteraciones genéticas del funcionamiento de la célula beta, ¿ya? Que son a veces alteraciones monogénicas,
¿ya? Tenemos alteraciones genéticas en la acción de la insulina, que son todos los síndromes asociados a insulinoresistencia, no debido a un problema como asociado a una disfunción metabólica por los adipocitos. ¿Ya? Tenemos cualquier enfermedad que se dé sin páncreas, ¿no? Como la pancreatitis crónica, una pancreatectomía, ¿no? Pancreatitis a repetición, infecciones que generen pancreatitis, ¿no? Tenemos muchas endocrinopatías, como ya habíamos mencionado, el Cushing, la acromegalia, generan alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono. Tenemos muchos fármacos que alteran el metabolismo de los hidratos de carbono, como los corticoides y algunos antirretrovirales, ¿ya? Tenemos algunas infecciones como el citomegalovirus, ¿ya? Tenemos cuadros súper raros y algunas alteraciones genéticas cromosómicas también que se asocian como el síndrome de Klinefelter, los síndromes de Down, ¿ya? Que van asociados también a alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono. Y la última es la diabetes gestacional, ¿ya? El embarazo es un estado, ¿ya? En donde la madre debe ser capaz de mantener un pool de glucosa tanto para ella como para el embrión y feto, ¿ya? Entonces, ¿cómo logramos de que la madre no consuma toda la glucosa disponible y pueda haber un pool disponible que atraviese la placenta, entrando en un estado fisiológico de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces a la madre le cuesta un poquito más procesar la glucosa y así se asegura de tener un pool disponible para el futuro guaguito, ¿no? En mujeres que están predispuestas genéticamente a la diabetes, este aumento fisiológico de resistencia a la insulina no se logra compensar y hacen hiperglicemia, ¿ya? Y eso se conoce como diabetes gestacional, que tiene criterios de corte distintos, y eso lo van a ver obviamente en quinto año en ginecología y obstetricia, ¿ya? El quinto tipo de diabetes se está validando en base a estudios en población africana subsahariana con marcada desnutrición, ¿ya? Donde esta alteración del tejido graso y magro genera fenómenos de insulinoresistencia, ¿ya? Lo que se asocia a estados de hiperglicemia, ¿ya? No está validado a nivel internacional, pero puede que quizás de aquí a final de año, el próximo año, ya esté reconocido por la ADA como la diabetes tipo 5. Vamos a dedicarle unas pocas palabritas a la diabetes tipo 1, ¿ya? Entonces la diabetes tipo 1 es una enfermedad inmunomediada, ¿ya? Es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Donde estos anticuerpos atacan a distintas estructuras de los islotes, ¿ya? Generando la pérdida de la capacidad de secreción de insulina, ¿ya? Corresponde hasta el 10% de todas las diabetes, ¿ya? Y como ven, es mucho más frecuente en la población pediátrica. De hecho, aproximadamente el 100% de las diabetes que debutan antes de los 10 años corresponden a diabetes tipo 1, ¿ya? En cambio, solo el 80% de las diabetes entre 14 y 19 años, pero sigue siendo un grupo no menor de pacientes, ¿ya? Es muy raro que debuten después de los 35 años, después de los 30 años, ¿ya? Tiene una prevalencia de 2 a 3 por 1000 habitantes, ¿ya? Y hay una marcada variabilidad geográfica que es como más alta en el hemisferio norte y más baja en el hemisferio sur, ¿no? Ahora, la diabetes tipo 1 puede dar en general a cualquier edad, los fenómenos autoinmunes se pueden generar a cualquier edad, pero tiene un pic bimodal que son entre los 5 y los 7 años y los 10 y los 14 años, ¿no? Esos son los pics como de debut. Y en general estos pacientes suelen debutar con un cuadro clínico bien llamativo, que es una cetocidosis diabética, ¿no? Si bien tiene un componente autoinmune y hay claros alelos que predisponen a esto, es una enfermedad con muy baja agregación familiar, ¿no? Entonces, dentro de la fisiopatología de la historia natural se plantea que yo tengo obviamente una predisposición genética con estos alelos, que en base a un gatillante ambiental, ¿ya? No bien precisado, genero estos autoanticuerpos que empiezan a destruir lenta y progresivamente a los islotes
a las células beta, ¿cierto? ¿Ya? Y con el paso del tiempo, obviamente que mi capacidad de producir insulina va a ir en decremento, y en ese contexto en algún momento voy a pasar de normoglicemia a un estado de prediabetes, y cuando ya no me quede insulina, obviamente voy a pasar a un estado de diabetes como tal, y se reconocen 3 etapas de la diabetes tipo 1, ¿ya? Que es cuando yo estoy normoglicémico, ¿ya? Cuando yo ya tengo disglicemia pero no estoy sintomático, y cuando ya tengo hiperglicemia franca con síntomas, que es la diabetes como tal, ¿cierto? Actualmente, ya sepan ustedes que existen fármacos capaces de retrasar la progresión de este fenómeno de destrucción autoinmune, ¿ya? Que tienen buen efecto, ¿ya? Pero eso implica pesquisar a pacientes de riesgo a temprana evolución de la enfermedad, lo que lo hace un poco complejo, ¿ya? La diabetes tipo 1 es auge, ¿ya? Saben, es ley, sus atenciones están garantizadas por el Estado. Entonces acá tenemos en la tabla que como que resume lo que acabamos de conversar, ¿cierto? Tengo la etapa 1 de evolución de la diabetes tipo 1, donde tengo los fenómenos de autoinmunidad. Los anticuerpos presentes en esta enfermedad son los anticuerpos anti-insulina, los anticuerpos anti-GAT, los anticuerpos anti-AI1, o sea, AI2, perdón, el antígeno 2 del islote, y los anticuerpos contra el transportador de signo número 8. ¿Ya? Esos son los 4 anticuerpos asociados a diabetes tipo 1. ¿Ya? Entonces, en la etapa 1 estoy normoglicémico, no tengo síntomas, tengo el fenómeno autoinmune, ¿ya? Y tengo todos los floridos de la autoinmunidad, pero no tengo disglicemia, ¿ya? Y acá yo podría iniciar el tratamiento preventivo que evite la destrucción de la célula beta, ¿ya? En la etapa 2 yo tengo la autoinmunidad, ya tengo disglicemia, pero estoy presintomático, ¿ya? O sea, todavía hay autoanticuerpos, ¿ya? Pero ya tengo evidencia de disglicemia en conceptos como de prediabetes, ¿ya? Y en la etapa 3 tengo hiperglicemia clínica, estoy sintomático, y puede ser que en la evolución de la enfermedad ya los anticuerpos se hayan perdido, ¿ya? Como que la actividad inflamatoria autoinmune ya haya cesado. Entonces a veces es difícil diagnosticar una diabetes autoinmune que debuta muy tarde, ¿ya? Y ahí tengo que echar mano a otros auxilios que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características clínicas que usted debería hacerle sospechar que un paciente tiene diabetes tipo 1? ¿Ya? Primero, que es joven, ¿ya? Segundo, que no tiene lo que tiene la diabetes tipo 2, que son signos de insulinoresistencia, ¿ya? Acantosínicas, acrocordones, obesidad central, una carga familiar gigante de diabéticos tipo 2, ¿ya? Suelen ser delgados, debutan con hiperglicemias muy altas o con cetoacidosis, suelen tener una progresión rápida al uso de solo insulina, ¿ya? Puede haber la presencia de otras enfermedades autoinmunes, sobre todo vitiligo o endocrinas, ¿ya? Van a tener autoinmunidad, ¿ya? Y como hay destrucción de la célula beta, ustedes saben, o debiesen saber, que la insulina no se secreta sola, se secreta junto a otro componente proteico, el cual se escinde en dos, ¿cierto?, que es el péptido C. Entonces, pues si yo no tengo insulina, tampoco tengo péptido C, ¿ya? Entonces tienen un péptido C marcadamente disminuido, que es como yo podría defender el diagnóstico en un paciente que ya tiene años de evolución y ya quizás no tiene tanta actividad autoinmune marcada como para medir los anticuerpos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer con este tipo de pacientes? Usted, si lo ve estable, o sea, no está con una cetoacidosis, ¿ya?, lo deriva a nivel secundario o al policlínico de diabetología o endocrinología, según corresponda, ¿ya? Y el servicio de urgencia sí que está inestable, debutando con una cetoacidosis y muy sintomático, ¿ya? El tratamiento de estos pacientes es la insulinoterapia, no hay otra, y necesitan una insulinoterapia basal que les cubra todo el día, y que una insulina lenta que dura hartas horas, y una insulina rápida como respuesta a la ingesta de alimentos, ¿ya? Intentando tener un símil de la respuesta fisiológica pancreática cuando uno come, ¿ya? Entonces requieren generalmente 2 tipos de insulina, ¿ya?
La confirmación diagnóstica y el seguimiento es completamente a nivel secundario. Los médicos generales no tienen nada que hacer con los diabéticos tipo 1. ¿No? Ahora hablaremos de diabetes tipo 1. Vamos a reconocerla. Diabetes tipo 2. Esta es la diabetes que ustedes tienen que conocer al día. Corresponde aproximadamente hasta el 90% de todas las diabetes. ¿Ya? Tiene una prevalencia en Chile del 12,3% y en personas mayores alcanza una prevalencia de hasta el 30,6%. O sea, un tercio de los abuelos son diabéticos. ¿Ya? De las personas con diabetes, diagnosticadas formalmente con diabetes, el 86% de ellas conoce o reconoce ser diabético. ¿No? Cosa que quizás todos hemos vivido. Uy, ¿usted tiene alguna enfermedad? No. ¿Tiene el azúcar alta? Ah, sí, no, tomo la pastillita blanca grande. ¿No? De estos pacientes, o sea, de todo el espectro de diabéticos, ¿ya? Solo el 58,2% mantiene controles. O sea, aproximadamente un poquito más de la mitad tiene controles de salud adecuados. ¿Ya? Y de todos los diabéticos, solo el 40% tiene una meta de control metabólico adecuado. ¿Ya? Entonces, obviamente que es uno de los principales elementos cardiovasculares a los cuales tenés que atacar junto con la hipertensión, ¿cierto? Para prevenir enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, enfermedad arterial oclusiva, ceguera y amputaciones, ¿ya? Que es el principal costo que tiene la diabetes. ¿Ya? Ahí tenemos un gráfico de cómo se ha ido disparando las prevalencias de diabetes en distintos continentes, ¿ya? Pero independiente, siempre a nivel global ha habido un aumento por la occidentalización de los hábitos, tanto de sedentarismo como nutricionales, ¿cierto? ¿Ya? Una verdadera epidemia. Y va de la mano de otra epidemia. ¿De qué epidemia? De la obesidad. Bien. ¿Por qué es importante la diabetes? ¿Ya? Es la principal causa de ceguera a nivel mundial. ¿Ya? Tanto por retinopatía diabética, por degeneración macular y por catarata. ¿Ya? Y genera glaucoma. Entonces, no es solo la retinopatía. ¿Ya? Es la principal causa de enfermedad renal crónica y necesidad de ingreso a diálisis. ¿Ya? Y ustedes saben que del presupuesto del GES, la diálisis se lleva casi un cuarto por sí solo, de todas las patologías órgicas. Es un gasto de salud gigantesco. ¿Ya? Es la principal causa de amputación de extremidades no traumáticas. ¿Ya? Por ende, es una de las principales causas de dismovilismo y pérdida de años de vida laboral, ¿ya? A nivel mundial. ¿Ya? El 20% está metida en el menos del 20% de las muertes de origen cardiovascular. ¿Ya? Una persona con diabetes tiene hasta un 45% más de riesgo de generar enfermedad coronaria, tiene un riesgo relativo de 2,3 veces más de tener un AVE isquémico. ¿Ya? Y lamentablemente hasta el 6% de la población adulta a nivel mundial tiene diabetes sin saber que tiene diabetes. No es que usted tiene diabetes y se lo olvide de tener diabetes. No, hay gente que no sabe, que no tiene el diagnóstico de diabetes. ¿Ya? Entonces es un problema complejo desde el punto de vista de los costos de salud. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2? ¿Sí? El sobrepeso y la obesidad es el principal factor de riesgo para tener diabetes. ¿Ya? Obviamente ser portador de una disglicemia de base también es un factor de riesgo. Tener hábitos no saludables desde el punto de vista dietético y de actividad física también es un factor de riesgo. La edad es un factor de riesgo. Alteraciones preconcepcionales, ¿ya? Y bajo peso al nacer también tienen impactos en como que uno se lleva una marca metabólica respecto a cómo se comportó tu madre lamentablemente durante el embarazo. ¿Ya? El antecedente en las mujeres de haber tenido diabetes gestacional durante sus embarazos ya los predispone a tener diabetes más adelante porque ya están predispuestas, por eso lograron vencer la insulinoresistencia fisiológica del embarazo. ¿Ya? Algunas etnias son más predispuestas a tener diabetes y obviamente antecedentes familiares de diabetes tipo 2 ¿ya? Son importantes factores de riesgo y sepan ustedes que actualmente ha tenido harta fuerza
incluso los hábitos de sueño, ¿no? El hecho de dormir menos de 6 horas. Y lamentablemente el caso contrario, de dormir más de 9 horas, ¿no? Se ha visto que tiene un riesgo hasta de 30% más de tener alteraciones metabólicas sugerentes de diabetes, ¿no? Porque dormir lo justo necesario. Entonces aquí tenemos un gráfico que refleja la prevalencia de diabetes pareado respecto al IMC, donde claramente hay una curva ascendente respecto a cuánto tejido adiposo uno tiene, ¿no? Y el IMC no es el mejor elemento como para estimar el tejido adiposo, pero no vamos a hacer estudios gigantes con DEXA para ver el compartimento graso de los pacientes. Más fácil de hacer, ¿no? Hablemos un poquito de fisiopatología y historia natural. Entonces, en diabetes tipo 2, nosotros dijimos que uno de los elementos cardinales es la resistencia a la insulina, ¿ya? ¿Y cuál es el principal culpable de la resistencia a la insulina? La obesidad central, ¿ya? El adipocito visceral, ¿ya? El adipocito visceral es un adipocito que tiene demasiada actividad metabólica, también autocrina, paracrina y endocrina, ¿ya? Entonces es un tejido que tiene alto crecimiento, ¿ya? Pero no tiene también una vascularización acorde a su rápido crecimiento, entonces es un tejido que vive per se con una presión parcial de oxígeno, ¿ya? Lo que genera un estado un poco proinflamatorio, ¿ya? Y todas estas citoquinas obviamente salen a dar vueltas, ¿ya? Este adipocito que es metabólicamente activo y que es visceral suele liberar de forma inapropiada e innecesaria ácidos grasos en momentos donde yo no los requiero. Yo requiero ácidos grasos cuando estoy en ayuno en general, ¿ya? No cuando no estoy en ayuno, ¿ya? Entonces todos estos ácidos grasos, que son obviamente de mala calidad, salen a circulación portal, ¿ya? Porque es el adipocito visceral, ¿ya? Y de la circulación portal pasan a qué órgano? Al hígado. Al hígado. Entonces el hígado recibe todos estos ácidos grasos, ¿ya? Que son ácidos grasos de mala calidad, bien pegoteados, bien asquerosillos, ¿no? Entonces el hígado se tiene que hacer cargo y tenemos factores de riesgo para tener enfermedad de hígado graso asociada a disfunción metabólica, ¿ya? Es el hígado que se tiene que hacer cargo de estos ácidos grasos, ¿ya? Y empezamos a tener disfunción mitocondrial en el metabolismo energético del hígado, ¿ya? Y el hígado es uno de los principales órganos junto al cerebro que nunca deja de trabajar, ¿ya? El corazón tampoco deja de trabajar, pero el sustrato del corazón energético principal es la glucosa. No, pues son los ácidos grasos, ¿cierto? No es la glucosa, ¿no? Entonces, si yo tengo un metabolismo alterado a nivel mitocondrial del hepatocito, obviamente que es el primer signo de insulinoresistencia. El principal órgano que consume la glucosa no lo puedo utilizar bien. Tengo que ocupar más insulina para poder meter glucosa en el hígado, ¿ya? Entonces tengo fenómenos de lipotoxicidad en el hígado que terminan alterando las vías posttranscripcionales del receptor de insulina, ¿ya? Toda esta actividad, ¿ya? Proinflamatoria, protrombótica debido a la menor contención de oxígeno en la producción del estrés oxidativo a nivel del hígado y la actividad metabólica no controlada del adipocito visceral, que está ricamente inervado por sistema simpático, genera un aumento del tono adrenérgico, ¿ya? Y si yo tengo un aumento del tono adrenérgico, tengo mayor resistencia vascular periférica y por ende tengo hipertensión, ¿ya? O estoy más predispuesto a la hipertensión, ¿ya? Y como ahora yo tengo una disfunción en el procesamiento tanto de la glicemia como de los ácidos grasos disponibles de las lipoproteínas, ¿ya? Tengo más lipoproteínas dando vuelta, ¿ya? Y tengo a la vasculatura sometida a mayores fuerzas de cizallamiento por la hipertensión, ¿ya? Y tengo un estado protrombótico proinflamatorio, entonces eso me predispone a aterosclerosis, obviamente, y inestabilidad de placas y obviamente aumento de riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces, de ahí va la insulinoresistencia. Entonces, tengo tejidos periféricos que me responden más a la insulina, ¿ya? Entonces, para yo mantener el metabolismo energético de mis tejidos, si yo tengo resistencia a la insulina, ¿qué tiene que aumentar? La insulina. Entonces empieza a aumentar la insulina, ¿ya? Para yo mantenerme normoglicémico. Y ahí estoy en un estado solo de insulinoresistencia.
tengo hiperinsulinemia con glicemia normal. Ya vimos que este estado de insulinoresistencia puede ser un estado fisiológico, como en el embarazo, como en las infancias o los periodos de la infancia de rápido crecimiento, ¿ya? O en la adolescencia, cuando nos damos el estirón, ¿ya? Pues no es necesariamente patológico, ¿ya? En este caso tiene un sustrato fisiopatológico, ¿ya? Bien, entonces en algún momento mi páncreas va a decir, oye, para la cosa, ¿ya? Y su capacidad de estar secretando mayor cantidad de insulina se va a ver limitada. Entonces cuando ya no voy a poder seguir estirando el chicle, va a empezar a haber hiperglicemia, ¿ya? Pero va a ser hiperglicemia subclínica, ¿cierto? Porque estoy en estado de prediabetes. Ya tengo disglicemia, pero mi insulina todavía me rinde como para no tener hiperglicemia franca, ¿ya? Y si la insulinoresistencia no se acabará, si yo no la ataco terapéuticamente hablando, la capacidad de mi páncreas de secretar insulina va a ir cada vez en desmedro, por ende la capacidad de mantener la glicemia en niveles controlados va a ser cada vez peor, y entra en la etapa franca de diabetes, ¿no? Y como es una enfermedad asintomática, yo le intervengo súper tarde, ¿no? Por ende, ¿en dónde debería intervenirse estos pacientes? Acá, en la insulinoresistencia, ¿no? Bien, las recomendaciones internacionales están bien alineadas a lo que pregona Chile, ¿ya? De respecto a quién buscarle activamente diabetes o prediabetes, están resumidas en esta tabla, ¿ya? Deberían considerarse a todos los adultos con sobrepeso u obesidad, ¿ya? Que tengan al menos alguno de estos elementos, ¿ya? Antecedentes de primer grado de diabetes, ¿ya? Antecedentes étnicos de alto riesgo, ¿ya? Como afroamericanos, nosotros, ¿ya? Historia de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, que es un estado asociado a resistencia a la insulina, ¿ya? Sedentarismo y otras condiciones clínicas asociadas a insulinoresistencia como obesidad severa o acantosis nígricans de otro tipo o enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica, ¿ya? Todos esos pacientes debiesen tener una pesquisa activa de diabetes, ¿ya? Las personas con prediabetes, obviamente, ¿ya? Las personas con prediabetes tenían que controlarse cuántas veces, al menos una vez al año, ¿ya? Las personas de acá arriba, si les sale negativo el estudio, sin prediabetes, sin nada, se pueden volver a controlar dentro de 3 años, sin ningún problema, ¿ya? Las personas que son diagnosticadas, o sea, las mujeres que son diagnosticadas con diabetes gestacional, ¿ya? Deben ser también controladas como máximo cada 3 años, ¿ya? Para todos los otros grupos poblacionales, ¿ya? Uno debe empezar a buscarse diabetes a partir de los 35 años al menos, y dependiendo de los controles quizás repetirlo cada 3 años, ¿ya? En Chile, el EMPA parte a qué edad? A los 18 años, ¿ya? Entonces uno a los 18 años uno puede hacerse el EMPA y buscarse diabetes todos los años de forma gratuita. Está incluido dentro de la prestación la medición de la glicemia, ¿ya? Bien. Ahora, a estas le buscamos diabetes, pero aparte, ¿qué deberíamos hacer desde el punto de vista terapéutico? No está bien. ¿Deberíamos intervenirlo o no? Terapéuticamente hablando. Cambien el estilo de vida. Todos estos grupos de pacientes deben ser intervenidos ahora, no esperar que haga la diglicemia, ¿ya? Una cosa es diagnosticar diabetes, que es como el último paso en el proceso terapéutico, otra cosa es prevenir diabetes, que es como la parte principal de la presentación según el temario que planteó el doctor Ruiz, ¿eh? Entonces, ya estamos a puertas de término, porque la clase de hoy vamos a hablar de diabetes y su prevención. En la siguiente clase vamos a hablar de tratamiento de diabetes y acercamiento a las complicaciones, ¿no? Porque ustedes no han visto tal. Entonces, lo que vamos a hablar de retinopatía diabética es súper, así se previene, ¿eh?
ustedes no han visto nefro, no vamos a hablar de enfermedad renal crónica y nefropatía diabética, sino que así se pesquisa, así se previene, ¿cierto? No han visto neuro, no vamos a hablar de polineuropatía diabética, así se pesquisa, así se previene, no sé qué cortita esa cosa, porque son temas de cuarto y quinto año. Así que la próxima clase vamos a dar duro tratamiento de diabetes. Entonces, ¿cómo yo prevengo la diabetes? ¿Ya? Y estas son las medidas que tienen evidencia muy pura de que sirven. ¿Ya? En las personas con sobrepeso u obesidad, ¿ya?, se debe buscar la reducción del peso de al menos un 7%. ¿Ya? Y el tratamiento de la obesidad, ya sea con medidas farmacológicas o no farmacológicas o quirúrgicas, da lo mismo, ¿ya?, pero al menos una disminución del peso de un 7%. ¿Ya? Y mantener al menos 150 minutos de actividad física por semana, entre aeróbica a anaeróbica, al menos moderada a intensa. Entonces ahí tenemos ojito con la prescripción de ejercicio, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿ya?, que quizá ya lo había hablado, pero soy medio redundante, ¿ya?, si yo tengo una persona que se levanta todos los días al puesto de la feria a las 4:30, 5, cargando un carro gigante para llegar, y es gordito porque tiene hábitos comer ojete, porque vive ahí en la feria y come lo que tiene en la mano, yo le puedo decir, oiga, camine más. No, si ya hace probablemente más actividad física que todos nosotros, ¿cierto? Entonces, el ejercicio tiene que ser adaptado a la realidad del paciente. Él ya hace una actividad física de cierta intensidad, tiene que obviamente hacer algo más porque no está resultando, ¿cierto? El ejercicio tiene que ser adaptado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría mandar a una persona obesa a trotar. ¿Por qué no? ¿Qué va a pasar si yo lo mando a trotar? Va a tener, las rodillas van a abandonar la conversación, ¿verdad? Se va a lesionar y no va a hacer actividad física, ¿verdad? Si este paciente es hipertenso, ¿yo lo puedo mandar a trotar? Tampoco, porque ¿qué va a pasar cuando él trote? Se va a hipertensar, entonces yo debo controlar la hipertensión para mandarlo a hacer ese tipo de actividad física. Entonces, ¿con qué tipo de actividad física? Caminata o cosas más isométricas, hacer ejercicios de mantener la posición con su propio peso para empezar a mejorar, y obviamente de forma progresiva, porque yo no le voy a meter, no, desde mañana usted me hace media hora todos los días, porque ahí lo voy a perder, ¿cierto? ¿Verdad? Y también tenemos que tener una realidad también de la ocupación del paciente. O sea, si es una señora dueña de casa a cargo de 4 cabros chicos y aparte tiene que atender al weón del marido que llega y a traer la casa, obviamente en qué tiempo va a poder hacer algún tipo de actividad, ¿cierto? Entonces, y esas cosas a veces se nos olvidan, ¿verdad? Y probablemente, dependiendo de la población, si tú lo mandás a andar en bicicleta o a trotar, puede que vuelva sin la bicicleta y sin la zapatilla, o no vuelva. Porque ¿cuál va a ser el tiempo que va a tener límite para poder hacer actividad física? Probablemente de noche o muy temprano en la mañana. Entonces, la prescripción de ejercicio es compleja, porque tiene que ser muy bien adaptada a la realidad de los pacientes, ¿ya? Hay unas recomendaciones entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte respecto a prescripción de ejercicio en población sana y en población enferma, que las pueden revisar. Yo las voy a buscar y las voy a subir a la carpeta para que las puedan tener, ¿ya? Entonces, se ha visto que estas intervenciones persistentes en el tiempo reducen el riesgo de progresión a diabetes hasta en un 58%. O sea, no requerimos fármacos para poder controlar, evitar llegar a diabetes, ¿ya? La dietoterapia, las dietas que tienen impacto persistente en la dieta mediterránea, ¿ya? El ayuno intermitente, validadísimo, ¿ya? Y una dieta bien hipocalórico y baja en carbohidratos, ¿ya? Y las correctas medidas de higiene del sueño, que ya lo conversamos, al menos dormir 7 a 8 horas diarias idealmente, lo que casi no es posible, ¿ya? Y desde el punto de vista farmacológico, ¿ya? Hay un grupo súper particular de pacientes que se ven beneficiados de la metformina como elemento preventivo para evitar progresión a diabetes, que son la gente joven, ¿ya? Con un IMC sobre 35 o que cumple estos criterios como de prediabetes, ¿cierto?
antecedentes de diabetes gestacional, ¿ya? El ocupar la metformina disminuye el riesgo de progresión a diabetes en un 33%. ¿Ya? Y ojo que como la idea es prevenir la enfermedad, probablemente se va a quedar de forma permanente. Después de al menos 3-4 años de uso de metformina, viene el déficit de vitamina B12, ¿ya? Por un efecto como multifactorial, sobre todo más absortivo, ¿ya? Ahora, si mi paciente tiene otros factores de riesgo de déficit de B12, como problemas, no sé, es vegano mal suplementado, o tiene otro trastorno mal absortivo, o toma fármacos que generan acloridia, como inhibidores de la bomba de protones, ¿ya? Obviamente que ese déficit puede aparecer antes, ¿ya? Entonces habría que medir eventualmente los niveles de B12, que en próximos años van a conocer que en realidad niveles normales de vitamina B12 no descartan déficit de vitamina B12, entonces quizás ponerse una neurobiótica cada 4 años quizás no es un pecado, ¿no? En este grupo de pacientes, ¿ya? Y obviamente que si con intervenciones conductuales, psicoterapia y dietoterapia, actividad física y la obesidad no logra una meta de control del peso, ¿ya? Puedo ocupar los fármacos contra la obesidad, que tienen más impacto cardiovascular, como el liraglutid, el semaglutid, el tirzepatida, que son bien caros lamentablemente, ¿no? Los pacientes pueden ser candidatos a alguna cirugía metabólica, ¿no? Para tener mejor control, ¿no? Aquí tenemos un gráfico que muestra cómo la actividad física, ¿no? En base al gasto calórico semanal, ¿no? Impacta en la prevención o la incidencia en realidad o el grado de avance de la diabetes, ¿ya? Entonces, en personas que tienen sobrepeso y obesidad, se ha visto que la actividad física es un buen elemento por sí solo como para evitar la progresión, pero en personas que no tienen sobrepeso no tiene impacto, ¿no? Porque no hay riesgo de hacer diabetes, por ende no vas a avanzar, ¿cierto? ¿No? Pero el solo hecho de actividad física, ¿no? Es un muy buen elemento para prevenir la diabetes, tanto por el consumo y tanto por mejorar la insulina resistencia. Bien, en esta tablita se comparan los elementos clínicos de los dos tipos de diabetes que vimos hoy día, la tipo 1 y la tipo 2, ¿cierto? ¿Ya? Los tipos específicos no deberían pasarse, ¿no? Si tengo un antecedente de una pancreatectomía, ¿ya? Si tengo un fenotipo sugerente de una cromosomopatía, ¿ya? Si tengo fenotipo cuchingoide o acromegálico, etcétera, no deberían pasarse los tipos específicos o en el listado de fármacos, en la anamnesis remota obviamente aparece un fármaco que lo dispone a diabetes. Entonces, el que sí se nos puede pasar son las genéticas, ¿no? Entonces, generalmente son pacientes jóvenes, porque vengo con una alteración genética, ¿cierto? ¿Ya? Que tienen un peso generalmente normal, ¿ya? No tienen autoinmunidad, no dependen de insulina, ¿ya? No tienen resistencia a la insulina, ¿ya? Y tienen diabetes del mismo comportamiento a nivel multigeneracional para atrás, porque son heredadas, ¿ya? Entonces, en esos escenarios, ¿ya? O sea, hemoglobinas glicosiladas no muy altas, pacientes que tienen una diabetes que se comporta más o menos como una tipo 1, pero no progresa más allá y no tiene signos de resistencia a la insulina, podría ser una diabetes de componente genético, ¿no? Que es la que puede no tener una clínica tan llamativa como la otra. Bien, última diapositiva. Cuando yo tengo un paciente con diabetes mellitus 2 y ya lo diagnostiqué y primero sabemos que tiene diabetes, ¿ya? Obviamente hay que hacer una historia, un examen físico exhaustivo, buscando los síntomas hiperglicémicos porque me dan una inestabilidad metabólica y yo debería iniciar con insulina prontamente, ¿ya? Buscar activamente factores de riesgo cardiovasculares, antecedentes familiares, tanto de otros tipos de diabetes o condiciones que mantengan el metabolismo de hidratos de carbono, ya evidencia clínica de complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares, ¿ya? O sea, el examen del pie, buscar focalidad neurológica, soplos a nivel carotídeo, alteraciones de pulsos, evaluación adicional realmente y elementos clínicos que me sugieran una causa específica de diabetes, ¿ya? Y dentro del laboratorio
la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Y el hemograma para yo ponderar si puedo confiar en esa hemoglobina glicosilada, pues necesito la hemoglobina, ¿ya? El perfil lipídico, buscando la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, porque probablemente el paciente por el solo hecho de ser diabético va a tener que iniciar estatinas. Pruebas hepáticas, en pro de buscar hepatopatía grasa asociada a disfunción metabólica, y la valoración dirigida del daño de órgano blanco. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la diabetes mellitus 2 puede llevar años de forma sintomática hasta ser pesquisada. Por ende, cuando uno debuta con diabetes tipo 2, la probabilidad de tener ya daño de órgano blanco es real. En cambio, como la diabetes tipo 1 es más alargada y debutan de forma vistosa, uno está recomendado buscarle daño de órgano blanco después de 4 o 5 años de evolución de la diabetes tipo 1. ¿Ya? Al diabético tipo 2 se le busca al tiro. ¿Ya? Entonces, retira, fondo de ojo. Enfermedad arterial oclusiva, índice tobillo graso, que se supone que debería estar en todos los consultorios, pero pucha, no. ¿Ya? El electrocardiograma, creatinina y albuminuria con creatininuria para calcular la orina completa buscando proteínas, ¿ya? Y la valoración dirigida generalmente por el equipo de enfermería del pie diabético, tanto en lo neurológico, en lo vascular, en lo motor, en la forma. ¿Bien? Entonces, una vez visto eso, ya saben ustedes que en 2022 salió el consenso de la Sociedad Chilena de Diabetes para manejar a los pacientes diabéticos tipo 2, para que lo puedan tener. Si no lo encuentran, me piden y yo lo subo al red.